Pues buenos días. Es un placer de nuevo estar aquí y continuar con nuestro estudio en el libro de Marcos. Y os invito a leer conmigo en Marcos capítulo 7. Esta mañana concentremos en los versículos 24 hasta el versículo 30. Pues lo debemos tener en la pantalla, creo. Sí. Ok. Aquí está la palabra de Dios. Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Y entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús le dijo, por haberme respondido así, puedes irte tranquila. El demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. La palabra de Dios. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad y tu fidelidad que se renuevan cada mañana. Te pedimos que tu Espíritu nos guíe en este momento para que todo lo que hagamos en esta hora sea para tu gloria y conforme a tu palabra. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué pasaje tan interesante? A primera vista, parece que Marcos se equivocó. Realmente Jesús respondió a esta mujer de esta manera. ¿Cómo es posible que el mismo hombre que dijo, venid a mí, mi yugo es fácil, mi carga es ligera, pudiera mirar a los ojos de una mujer sirofenicia en su momento de desamparo y llamarla perro? La primera vez que leí esta historia, sentí que necesitaba leerlo de nuevo. Quizás había mal interpretado algo. Me dije a mí mismo, seguro que ese no era Jesús. De hecho, parece más un momento pastoral de Pedro que uno de Jesús. Tal vez te haga pensar que con un poco más de contexto, podemos ver que esta interacción no era tan ofensiva que en realidad. Por ejemplo, imagina que hay dos chavales, una palabra nueva para mí. Hay dos chavales en una clase de lógica, llamémosles Diego y María. Y en un momento dado, Diego mira a María y le dice en voz alta, ¡qué tonta eres! Entonces toda la clase se queda en silencio, el profe lo mira con desaprobación, pero entonces el profe
se da cuenta de que los dos estaban resolviendo un ejercicio de lógica y que tenían una broma interna. Cada vez que uno cometía un error obvio, el otro bromeaba diciendo, ¡qué tonto eres! Y se rían. Así que en realidad, esta era nada más que una forma amistosa de reírse juntos de sus errores. Diego no se dio cuenta de que la clase estaba en silencio en este momento y el profesora pensaría que hablaba en serio. Pero eso no es lo que tenemos aquí. No se trata de una broma interna. Estas palabras parecen duras, ofensivas, sorprendidas, y son. Y lo que es aún más preocupante para nosotros, parecen contradecir el carácter mismo de Dios. Esos versículos tienen mucho de enseñarnos. Aquí encontramos una mujer que se acerca a Jesús con un corazón lleno de necesidad y su encuentro con Él revela algo precioso. A través de esta historia veremos tres verdades que pueden transformar nuestra fe hoy en día. En primer lugar, tenemos la naturaleza de la fe salvadora. En segundo lugar, el corazón del arrepentimiento genuino. Y en tercer lugar, la perseverancia frente al desánimo. Así que, mientras seguimos en nuestro estudio del libro de Marcos, sería bueno que nos pusiéramos en contexto con todo lo que ocurrió. La semana pasada vimos un argumento bastante intenso entre Jesús y los fariseos sobre lo que hace que alguien sea limpio o impuro. Los fariseos habían tomado las leyes de purificación del Antiguo Testamento y les estaban aplicando de maneras que nunca se habían previsto. Originalmente, las leyes de limpieza tenían por objeto ayudar al pueblo de Dios a comprender que uno debe purificarse antes de presentarse ante Dios. Pero los fariseos estaban utilizando estas mismas leyes como si fueran el medio real de purificarse y ser justo ante Él. Jesús corrigió esta falsa enseñanza, señalando que no es lo que entra en una persona lo que hace impura, sino lo que sale de ella. Y luego nuestro texto continúa en el versículo 24. Vemos, Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Jesús se marcha entonces de Jerusalén y se dirige a la región de Tiro y Sidón, o sea, a un país impuro. Y estos no fueron gentiles cualquiera, sino sidonios. Josefo, el historiador del primer siglo, señala que los habitantes de esta región eran enemigos feroces de los judíos en aquella época. La nación judía tenía una relación muy complicada con ellos y no tenemos tiempo para profundizar todo esto. Pero la cosa más importante para nosotros es la historia que compartían. Esta fue la región que introdujo hace mucho tiempo el culto de Baal en Israel. Y esto pasó bajo el reinado de Acab y
Jezabel. Jezabel era Sidonia. Y curiosamente, a lo largo de la historia de Sidón, el templo principal ahí era el de Eshmun, el dios de la curación. Y todo esto es simplemente contexto. Algunas cosas que me interesan un montón. Pero nuestro texto continúa y dice en versículo 25, de hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Desde esta región gentil, conocida por su templo dedicado al Dios de la curación, llega una mujer para suplicarle a Jesús por su niña. El texto dice niña, pero al igual que los diminutivos que usamos aquí en España, podría ser una mujer adulta. Es lenguaje de amor. Muchos creen que cuando dice una niña, significa absolutamente preciosa o profundamente amada. Ella ha acudido a Jesús no solo para pedirle una vez que cure a su hija, sino que es persistente. Le suplica y le ruega sin cesar. En el relato de Mateo, en Mateo 15, nos da aún más detalle sobre lo que esta mujer estaba diciendo a Jesús. Ella le suplica una y otra vez diciendo, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Entonces, este es el trasfondo de nuestro texto de hoy. Aquí está Jesús realizando el único viaje que hace en su ministerio fuera de Israel, en la controvertida región de Tiro y Sidón. Y esta mujer, sin nombre, se acerca a Jesús, se postra a sus pies y está orando. Está orando con pasión por la vida de su hija. Y clama continuamente, Señor, Hijo de David, ten compasión. Es una escena muy conmovedora. Y por eso la respuesta de Jesús es tan inesperada. Deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús. Porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Ahora, muchas personas han intentado minimizar la ofensa, el impacto de las palabras de Jesús, señalando que la palabra que Marcos utiliza aquí para referirse a perro es perrito en griego. Esto implicaría que el perro al que se refiere sería más bien una mascota querida. Bueno, parece más probable que Jesús se refiera a un conocido dicho rabínico de su época que decía, así como la comida sagrada estaba destinada a los hombres, pero no a los perros, la Torá estaba destinada al pueblo elegido, pero no a los gentiles. Sea como sea, la realidad es que Jesús llama a esa mujer
perro. Lo que debemos entender es que aunque la respuesta aquí puede parecer dura, no sería una respuesta sorprendente para un gentil que se acercara a un hombre santo judío con tal petición. El verdadero problema para nosotros, si leemos este capítulo con atención, es que a primera vista, la respuesta de Jesús aquí parece contradecir directamente su argumento anterior sobre lo que hace que una persona sea limpia o sea impura. Pero si observamos con atención lo que está sucediendo aquí, vemos que no se trata en absoluto de una contradicción, como veremos en algunos momentos. Pero antes prestemos atención en la respuesta de la mujer a Jesús, porque en ella podemos ver la verdadera fe salvadora. Ella respondió, sí, Señor. Pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús le dijo, por haberme respondido así, puedes irte tranquila. El demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. ¿Puedes ver su fe reflejada en esa respuesta? Sí, Señor. Tienes razón. Pero hay suficiente en la mesa del amo, incluso para que nosotros, los perros, podamos comer al menos algunas migajas. ¿Lo ves? Ella no demanda que se le escuche, sino que admite que no es digna. Si admito que no soy digna de sentarme a la mesa. Y no se queda allí, sino que pone su esperanza total en la misericordia de Dios. Sé que hay suficiente en la mesa del amo para que yo tenga algunas migajas. Esta es una verdadera confesión de fe. Y por eso Jesús le responde, por haberme respondido así, puedes irte tranquila. Esto es lo que Tim Keller llamó la ironía del Evangelio. La ironía del Evangelio es que la única manera de ser digno de Él es admitir que eres completamente indigno. Lo vemos en cada interacción entre Jesús y los fariseos. Lo que me resulta tan triste de la primera mitad de este capítulo es que ellos reprochan a Jesús de entre todos por no hacer que sus discípulos se lavan antes de comer. Pero no se dan cuenta de que Jesús es precisamente la purificación a la que apuntaban todos estos rituales. En cierto sentido, estaban tan cerca. Pero en otra mano, estaban muy lejos y permanecían en sus pecados. Pero aquí está Jesús, en esta tierra de los impuros. Nada menos de Sidón, pronunciando una bendición sobre este perro que no la merece. ¿Y qué dice? Estás limpia. Una vez más, Mateo entra aún más en detalle. En su relato nos revela que nadie en las narraciones del Evangelio
recibe una alabanza tan grande de Jesús por su fe, como esta mujer anónima en Sidón. En Mateo 15:28, Jesús declara, mujer, qué grande es tu fe. Y esta es la ironía del Evangelio. Los que saben que no lo merecen, la gracia, reciben la gracia. Los que son bienvenidos e incluso reciben un lugar en la mesa con Él, son los que saben que son completamente indignos de estar allí. Así vemos cómo es la verdadera fe salvadora. Y también vemos cómo es el verdadero arrepentimiento. A menudo pensamos que el arrepentimiento no es más que una postura de humildad, una confesión, pedir perdón. Pero si observamos esta interacción de Jesús con esta mujer como modelo de arrepentimiento, vemos que eso es solo una parte de la moneda. Un corazón verdaderamente arrepentido se manifiesta por humildad, sí, pero también con confianza. Es ambas cosas. Humildad. Sí, Señor, no soy digna. Y confianza. Pero sé que hay suficiente misericordia por mí. Es una historia increíble. La interacción entre Jesús y esta mujer nos presenta un ejemplo de fe salvadora y un corazón arrepentido. Nos enseña que un verdadero corazón arrepentido es un corazón lleno de humildad, pero también de gozo confiado ante Dios. Pero esta historia no solo nos enseña cómo creer y arrepentirnos, también nos enseña cómo seguir creyendo cuando parece que Dios guarda silencio. Y allí es donde muchos de nosotros vivimos hoy en día, en esa tensión entre la fe profesada y la fe expectante. Y por esa razón, quiero que veamos cómo nos ayuda este pasaje en seguir adelante a pesar del desánimo. Me doy cuenta de que hay épocas en la vida en que el mayor obstáculo en nuestra fe es saber cuáles son los planes siguientes de Dios para nosotros, cuáles son los siguientes pasos en nuestra fe que debemos hacer, cosas así. Pero no creo que el mayor obstáculo al que nos enfrentamos sea la ignorancia, simplemente no saber cuáles son los siguientes pasos, sino más bien la desilusión, el desánimo que sentimos cuando no entendemos por qué Él responde de la forma en que lo hace en este momento. O tal vez, ¿por qué parece que no está haciendo nada cuando hemos estado pidiendo una y otra vez que intervenga? Por ejemplo, los mayores desánimos no se producen cuando hemos estado orando por un asunto grave, una enfermedad, un cáncer, la salvación de un ser querido, un familiar, un amigo, la liberación de un pecado que nos atrapa con tanta facilidad. Y no podemos entender lo que nos dice. Este no es el problema mayor. El problema mayor es en los momentos en que nos acercamos a Dios con un corazón como el de la mujer en este pasaje,
quizás con palabras similares a las del Salmo 69, versículos 16 hasta 17, y suplicamos misericordia ante Dios. Respóndeme, Señor, por tu bondad y por tu amor, por tu gran compasión, vuélvete a mí. No escondas tu rostro de este siervo tuyo. Respóndeme pronto, que estoy angustiado. Y en este momento podemos oírlo claramente. Pero su respuesta no es la que esperábamos. Oramos por la salud. Nuestro ser querido empeora, incluso muere. Oramos por la salvación, pero nuestro hijo sigue con su vida de rebeldía. Oramos por librarnos de un pecado en concreto, pero por lo que parece, estamos perdiendo la batalla. Y Dios parece ausente o no dispuesto a escuchar nuestro clamor por misericordia. ¿Cómo podemos superar estas épocas de desánimo? Nuestro problema no es el de nuestra historia de los dos chavales, Diego y María, en la que solo necesitamos entender la broma interna, y todo estará claro. Se parece más como la experiencia de George Mueller. Y por si no conoces a Mueller, George Mueller fue un evangelista cristiano nacido en Alemania, conocido por su vida de compasión y fe constante. Se calcula que a lo largo de su vida cuidó más de 10,000 huérfanos, a quienes les dio comida, refugio y educación a través de los orfanatos que fundó en Bristol, Inglaterra. La calidad de la educación que ofrecía le mereció las críticas de algunas que le acusaban a elevar a los pobres por encima de su condición natural de la vida. Además de su labor de los huérfanos, Mueller fundó 117 escuelas que promocionaron educación cristiana a más de 120,000 niños. Más allá de su labor de los huérfanos, distribuyó millones de Biblias y folletos cristianos, apoyó a los misioneros y viajó por todo el mundo predicando sobre la fe y la provisión de Dios. La razón por la que menciono a Mueller esta mañana es que lo que lo hizo notable fue su firme confianza en la oración. Nunca pidió dinero a nadie, sino que confió únicamente en Dios para satisfacer todas las necesidades. Su vida sigue siendo un poderoso ejemplo de fe para nosotros. Tiene historias increíbles de oración respondidas al mismo instante. Historias de poner la mesa para todos estos niños en su orfanato sin nada de comida para ellos. Sin embargo, después de orar, la gente se presentaba en la puerta de su orfanato con la cantidad de comida necesitada para ese día. Al orar por el dinero necesario por mantener el orfanato en funcionamiento, alguien dejaba de forma anónima justo la cantidad necesaria. Tiene innumerables historias de la fidelidad de Dios en su vida y por eso guardó un diario de todas sus oraciones
para dar gloria a Dios por su fidelidad. ¿Y por qué comparto todo esto con vosotros? Porque aunque Dios respondió tantas veces de las oraciones de Müller, inmediatamente, en este instante, sin parar, no siempre fue así. Tenía 5 amigos que no eran cristianos, así que se dedicaba a orar todos los días por su salvación. Y me gustaría compartir con vosotros este fragmento de su diario. En noviembre de 1844 comencé a orar por la conversión de 5 personas. Oré todos los días sin falta. Pasaron 18 meses antes de que la primera se salvara. Le di gracias a Dios por la primera y continué orando. Pasaron 5 años más y entonces se convirtió la segunda. Alabé a Dios y continué orando por las 3 siguientes. Pasaron 6 años más antes de que se convierta la tercera. Las 2 últimas siguen sin convertirse. Hacia el final de la vida de Müller, un pastor local le preguntó si todavía dedicaba mucho tiempo de la oración en su vida, y Müller respondió así: llevo 52 años orando todos los días por estos 2 hombres, hijos de un amigo de mi juventud. Lo siento. Todavía no se han convertido, pero lo harán. ¿Cómo podría ser de otra manera? Müller murió unos meses después, sin llegar a ver la conversión de sus 2 amigos. Pero después, menos de un año después de su muerte, ambos amigos, por los que había orado 52 años, pusieron su fe en Jesús. Gloria a Dios. Pero qué camino tan difícil. Por eso sostengo que la batalla más dura para nosotros, la batalla más dura que tenemos, no es la lucha por comprender a Dios, sino la lucha por seguir confiando en Él cuando una semana de oración se convierte en 52 años sin resultados evidentes. La mujer sirofenicia entendió perfectamente la palabra de Jesús. George Müller entendió perfectamente la promesa de Dios. Lo que los puso a prueba no fue la confusión, sino la demora, la contradicción, el silencio. Entonces, ¿qué nos impide tirar la toalla en esas largas temporadas de silencio? La misma verdad que sostuvo a la mujer y a Müller. Jesús es nuestro buen pastor. La paciencia fluye de una humildad que reconoce que no somos dignos de sentarnos a la mesa, y de una confianza en que en Jesús incluso los perros reciben las migajas. En los momentos de silencio y de espera, esta fe se aferra a Jesús como nuestro buen pastor. Esto significa que Él sabe lo que necesitamos mejor que nosotros mismos.
Y esto es el gran consuelo, porque Él ha prometido que todas las cosas cooperan el bien de aquellos que Él le aman. Lo que quiero decir es que cada cruz, cada silencio, cada momento de espera está lleno de significado. Cada uno de ellos es un regalo de Dios con el propósito de acercarnos incluso más a Él, a su corazón. Nuestra fe persiste no porque comprendamos todo lo que está haciendo, sino porque podamos confiar en su corazón. ¿Cómo logró Müller seguir orando así? ¿Cómo no se desanimó y no se rindió al final? Creo firmemente que fue porque la misma fe que tuvo la mujer estaba en él. Una humildad que reconocía que por mí mismo no era digno de sentarse a la mesa, pero también una alegría gozosa, una confianza en la misericordia de Dios que le llevó a una confianza de interceder por la salvación de los demás. Entonces, me pregunto dónde estáis esta mañana. ¿Estás desanimado en tu fe? Te preguntas si tus oraciones esta mañana realmente importan. Mi oración es que te animes a seguir acercándote al Señor en oración, especialmente si parece que nada está sucediendo. Sí importan. Sí está obrando. Una fe como la de esta mujer, humilde, arrepentida, confiada, siempre se desborda en oración por los demás. Como terminamos con esta reflexión de J.C. Ryle, en pensar de estos versículos, dice así que mientras vivamos, oremos por los demás. Es la mayor bondad que podemos hacer por cualquiera. Hablar por ellos a nuestro Señor Jesucristo. El día del juicio se verá que uno de los vínculos más importantes para atraer algunas almas al Dios han sido las oraciones de intercesión de amigos fieles. Sí, Señor, no somos dignos de sentarnos a la mesa, pero hasta los perros comen. Amén. Padre, gracias. Esta mañana te damos gracias por mostrarnos en Jesús la gracia que no merecemos y la paciencia que sostiene nuestra fe. Danos corazones humildes esta mañana, confiados, perseverantes, pero también compasivos que oran y sirven por el bien de nuestra comunidad. Que al salir de aquí seamos testigos de tu misericordia, llevando esperanza a los que aún no lo tienen. Porque esto pedimos en el nombre de Jesús. Amén.